Bien, amigos, gracias por continuar en este su espacio Ciencia y Más, agradecidos de su atención y recordándoles que pueden seguir viéndonos a través de los canales 101, 1101 en HD de Claro TV, de igual forma en el canal 46 de Wintelecom y en el canal 10 y también en el canal 20 de Telecable Dominicano. De igual forma, recordarles que esto se puede ver en más de 40 sistemas de cables y provincias del país. De igual forma para todos los Estados Unidos y Europa a través del satélite Utel en el canal 647 de Amazon Fire TV. ¿Okay? Entonces recuerden que ya nuestra línea de estudio comienza a estar hábil justamente desde hoy en el 809-547-1158, que va a ser el número donde nos pueden llamar a su espacio Ciencia y Más. Entonces, profesor, teníamos un planteamiento en cuanto a lo que es la física, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí está usted con su... Sí. Sí. Miren, nosotros vivimos en un país de 48,000 kilómetros cuadrados y 10, 12 millones de habitantes. Mal contado. Situado, diríase, en el mismo trayecto del Sol. Tenemos un problema muy serio con la energía. O sea, nosotros no producimos petróleo, tenemos muy incipiente, digamos, lo de la energía verde, que al final de la jornada no va a resolver el problema en la humanidad. Entonces, Ramón, con la energía nuclear que se ha tocado, se ha pensado en cierta perspectiva como energía futura en este país. ¿Qué posibilidad tuve a eso? Y sobre todo que tú sabes que hay una diferencia entre la energía nuclear por fisión, la energía nuclear de fusión. Tú que eres un entendido en energía, que por cierto tienes preparado tu libro de energía que he tenido el privilegio de conocer y sé que va a ser una obra extraordinaria de mucha importancia, no únicamente para el ámbito nacional, sino para todo el ámbito internacional. ¿Cuál es tu parecer sobre este problema energético y sobre todo energético nuclear? Bueno, muchas gracias. Felicit es físico y tiene la generosidad de hacernos a nosotros esta pregunta. Y yo la reduciría como ¿cuál puede ser las fuentes de energía para República Dominicana? Que como dijiste, 2/3 de isla. Vamos a enfocar la isla entera porque, como dijeron unos amigos dirigentes de Haití que vinieron ante un programa que hicimos para conocer el pensamiento de los intelectuales y dirigentes haitianos, la isla no se puede cortar, no se puede cortarle el pedazo de Haití para separarlo, sino que es una e indivisible, y en ese sentido es indivisible como isla, aunque haya dos naciones, cada uno con su destino y cada una con su realidad. Pues las fuentes de energía de esta isla son muchas, y tal vez un día podamos alegrarnos de que nunca hayamos tenido petróleo, porque los que tienen petróleo muchas veces, si no tienen una población educada, si no tienen una estructura de tenencia de la riqueza y del bienestar incluyente, a veces lo que tienen es muchas confrontaciones internas, como es el caso de Nigeria, de Níger y de varios países de África. O es el caso de la misma Venezuela, que teniendo la mayor reserva de petróleo del mundo, ha venido a menos por una falta de administración
por una falta de buena administración y una falta de filosofía de cómo enfrentar su propio futuro. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque el país necesita ante todo un plan energético. Un plan energético que los organismos internacionales, que los acuerdos y los tratados que ya el país ha firmado y el Congreso ha ratificado, nos están ayudando a definir. ¿Por qué? Porque para luchar contra el cambio climático, y ya el país es de las naciones creyentes en que el cambio climático puede ser enfrentado con medidas, con políticas, con una conducta distinta ante la forma de consumir la energía, con más responsabilidad en torno a definir qué tipo de orientación queremos darle a la revolución industrial que vive el mundo desde los años 1730, cuando se introdujo masivamente el uso del carbón, y luego a partir de 1859, cuando se empezó a usar también de forma creciente y luego masiva el petróleo y el gas natural. Y ahora, luego que se dominó a partir del 1960, que Gran Bretaña construyó la primera planta nuclear para generar electricidad, que Estados Unidos hizo la primera bomba atómica, pero no fue el país que tuvo la primera planta de generación eléctrica nuclear, sino fue Gran Bretaña. Bueno, ante toda esta situación, ¿cuál debe ser el plan? Ese plan que tenemos que ir dando a conocer y educando a la población de cuál es el plan energético de esa nación llamada República Dominicana. Y decimos que los organismos, los tratados y los acuerdos internacionales nos están ayudando a definirlo, porque ya tenemos el compromiso de lo que se llama la transición energética. Y el pueblo, y es lamentable que el pueblo, teniendo ya esto más de 15 años, los tratados y los acuerdos en que República Dominicana se comprometió a cumplir con los objetivos del protocolo de Kioto. Primero, desde 1992, el protocolo y los acuerdos y los tratados de Río de Janeiro en la Cumbre de la Tierra. Luego, el protocolo de Kioto de 1997, más luego entonces los protocolos de Montreal, más luego lo de Johannesburg, pero ya recientemente los protocolos de Glasgow en Gran Bretaña y los protocolos de Cairo, recientemente. de Egipto. Reciente, que hace apenas meses. Bueno, ese es el COP27, el último de los tratados de cooperación y de concentración del mundo, porque asisten jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros y altos funcionarios que definen las políticas de las naciones en el mundo. República Dominicana se ha adherido a eso y ahora está obligada a cumplir aplicando un conjunto de medidas de ahorro de energía, aumentar la eficiencia, pero debemos aclarar que un país con déficit, y esto hay que explicarlo muy bien, todavía República Dominicana no consume la cantidad de energía por habitante por el hecho de que tenemos un 60% de gente que apenas tiene en su casa una neverita, una bombillitos, una licuadoritas y algunas tonterías. El 60% de los dominicanos no tiene acondicionadores de aire, aunque vivimos en un trópico caluroso.
La forma de cocer los alimentos todavía la hacemos con GLP. No tenemos una interconexión a gas natural, ni tampoco utilizamos la electricidad para cocer los alimentos, la forma más eficiente de todas, porque cuando usted tiene una resistencia, usted aplica el 90% de esa resistencia a cocer los alimentos. Precisamente, ingeniero, se hace un planteamiento reciente en los Estados Unidos de que se estaría planteando la eliminación del gas para que se utilice más lo que es la electricidad, en este caso, precisamente para la cocina. Bueno, en Estados Unidos, en la mayor parte sí, lo utiliza porque es incluso más seguro y sobre todo más eficiente. Ahora bien, República Dominicana, que no tiene petróleo, como decía el doctor Felicit, que no tiene gas natural, que no tiene carbón, no tenemos lignito, muestras sí de lignito en algunos pequeñísimos afloramientos o yacimientos. ¿Qué tiene República Dominicana? Nosotros tenemos sol, tenemos viento y tenemos corrientes marinas. Esas tres fuentes de energía son suficientes y qué bueno que las tres son amigables al medio ambiente. Las tres pueden ser usadas, aprovechadas. Tenemos también la fuente de agua, pero mucho más limitada, la hidroeléctrica, que es la que, gracias a esfuerzos que se han hecho a lo largo de estos últimos 50 años, más genera, pero porque del 100% de la electricidad que consume República Dominicana, el 83% todavía proviene de fuentes fósiles o de carbón mineral, de petróleo o derivados del petróleo, del gas natural, del gasoil y de otros derivados del petróleo. Apenas un 12, un 13%, bueno, en términos netos, un 7.7% es el hidroeléctrica. Un 2 y tanto por ciento, estamos cerca de un 2.5% de fuente solar, la de fuente eólica anda por un 6%. Entonces, corrigiendo, en todas las renovables apenas llegan a un 17%. ¿Qué significa esto? Que todavía República Dominicana es un emisor de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en un plan energético a mediano y largo plazo, tenemos que abrir, y yo diría, plantearnos seriamente cómo vamos a cimentar, sobre qué bases, nuestro desarrollo energético, abandonando estas perentoriedades, estas emergencias, estas urgencias, por falta de planificación. Ninguna nación debe verse disque urgida en un pleito con la comunidad de Asua, disque por instalar unas barcazas que son vitales y fundamentales para generar la electricidad. Porque esto debió haberse planteado hace tiempo. Estos estados de emergencia le puede ocurrir a un motoconchista si tiene un accidente, pero no a un estado con la generación del fluido, garantía de todo el desarrollo y la continuidad de las actividades como es la electricidad. También las comunidades tienen que entender que tienen que participar en la búsqueda de soluciones a la generación de electricidad. Yo encuentro que a lo mejor el procedimiento que usó el ministerio para instalar esa barcaza en esos muelles
de Asua a lo mejor fueron inapropiados. Pero es absolutamente absurdo que una comunidad diga que no va a coger una planta, porque entonces, ¿qué está diciendo? Que quiere quedarse sin electricidad, porque en algún lugar del país habrá que instalarla. Claro, pero Ramón, a mí me parece que de alguna manera la forma quizá de hacer esto y la historia de engaño de todo tipo a este pueblo genera reacciones. Si tú vas a la comunidad de Asua y te reúnes porque todo movimiento de protesta al final de la jornada tiene unos organizadores, unos supervisores, unos líderes. Si tú hablas con los líderes, yo estoy seguro que de ahí sale una tranquilidad. Ahí es donde entonces ese es un problema que al final de la jornada de corte, pues, pasa a ser de corte político y de sensibilidad y de vocación, no, y porque quien dirige debe tener vocación. Ahí vamos, ese es un tema tan urgente, porque ¿qué vamos a hacer en 5 o 6 meses cuando a cualquiera de las plantas que hoy, porque es en términos de lo que el pueblo conoce, es ras con ras que nosotros estamos? Si una de las plantas de la Punta Catalina o cualquiera de las otras plantas hay que darle mantenimiento no programado o surge algún problema, volvemos a tener grandes apagones. Volvemos con las protestas. Entonces esto no es cosa para darle tiempo al tiempo, esto es cosa de que el señor presidente convoca, porque los problemas del país son para que se dirijan, como acabas de decir. El presidente convoca en el Palacio Nacional a esas comunidades, pues ese palacio es de ellos. Vengan, vamos a dialogar esto. No que esas plantas van a causar esto y esto y esto y esto. ¿Y por qué ustedes han dicho eso? Esas plantas no son a carbón, esas plantas pueden ser a gasoil, pero el gasoil no causa eso que ustedes están diciendo. No es tampoco agua bendita, contamina, pero no en los términos exagerados. Esas plantas pueden ser a gas natural, a gas GLP, que ahí mismo hay una planta. Es decir, buscarle soluciones y entonces mostrarle, pero aquí en el río Ozama, donde hay 4 millones de habitantes, esa planta tienen casi 30 años generando aquí en el... ¿Por qué esto no se ha...? Entonces, razonarle y hacerle ver. De todas maneras, a nuestro juicio, ¿cuáles pueden ser y van a ser las fuentes de energía para el futuro de la República Dominicana? Bueno, por un tiempo continuará siendo el petróleo en la transición energética. Por eso se le ha llamado, lo llama COP21, lo llama el IPCC, las Naciones Unidas, la OLADE, los organismos que nos regentean y nos dirigen en términos de energía en el mundo. Le llaman el periodo de la transición energética de todo el mundo. Todos los países están inmersos en esto de la transición energética. ¿Qué es la transición energética? El periodo en el cual las naciones van desmontando las plantas a carbón, a derivados de petróleo, por ser muy emisoras de gases de efecto invernadero, por dañar nuestra atmósfera, para ser sustituidas por hidroeléctricas, por plantas solares, fotovoltaicas, plantas solares térmicas, por plantas eólicas, por plantas nucleares o por plantas que utilicen las energías marinas, la geotermia o, como pudiera entenderse, estas son básicamente, porque también está la biomasa, por último, que la biomasa no es otra cosa que el uso de la leña y el carbón, y están también los biocombustibles que pueden ser producidos en segunda generación de la biomasa, vale decir, se pueden producir de la jatrofa, así lo hace la India, de la
de la varilla que le llaman en inglés, le llaman green grass, un tipo de junco o de planta que puede llegar a tener hasta 2 o 3 metros, propia de América del Norte, que se crece en la sabana y en tierras semiáridas y pueden producir hasta 25 toneladas por hectárea con un promisorio, y se están haciendo investigaciones. Pero lo más importante es que ahora se está incluso adentrando de manera muy seria en el cultivo de bacterias para transformar el estiércol y hasta la basura directamente en biocombustible. Bien, amigos, los buenos días para ustedes, los buenos días al país, desde su espacio Ciencia y Más, recordándoles como siempre, este es un sábado lleno de información, con muchas cosas que aprender, sobre todo en este día de hoy, donde como cada sábado traemos un contenido especial que tiene mucho que ver con lo que es la enseñanza y el aprendizaje. En el día de hoy, como nosotros se lo veníamos prometiendo, el invitado estrella de nuestro programa, que es el ingeniero Ramón Alburquerque, que hoy nos acompaña aquí en su casa, Ciencia y Más. Buenos días. Muchas gracias a ti y a nuestro hermano Felicite. Bueno, gracias. Hoy también es Día de la Altagracia, 21 de enero del 2023. El pueblo dominicano, las calles lucen casi desoladas, y me preguntaba, ¿y qué ocurre? Bueno, cuando recuerdo es que una gran cantidad de dominicanos se han ido al interior, se han ido de peregrinación y todo eso, y eso es positivo, sobre todo en estos tiempos tan marchitados de droga, de criminalidad. El encuentro, un refugio con sus pensamientos de adoración, todo eso es positivo, porque ¿de qué manera podemos combatir todos estos vicios y estas actitudes delictivas en la sociedad? Tiene que ser básicamente reforzando la coraza moral, ética, la familia, las buenas costumbres y las tradiciones, porque los pueblos viven de tradiciones, sean pueblos teológicos o sean pueblos consuetudinarios o pueblos naturistas, porque como hemos explicado, los 8.000 millones de habitantes que tiene nuestro planeta, nuestro hermoso y maravilloso planeta, obedecen a 3 tipos de pensamientos o de escuelas religiosas. O son religiones humanas, como es el budismo, el confucianismo y otras, o religiones naturistas, como el shintoísmo, taoísmo y otras más, o religiones revelacionistas, es decir, teológicas. Significa esto que tienen dioses. Y las 3 religiones mayores en el orden de teológico, es decir, que religiones que tienen dioses son el judaísmo, el cristianismo y el islam. También el sikhismo, también por supuesto, la religión de religiones que no tiene origen ni fundador. El hinduismo se considera que es la religión que surgió por naturaleza del propio instinto humano, por eso se le llama la más antigua de todas. En fin, cual que sea el pueblo y su escuela de pensamiento, la gente necesita buenas costumbres, necesita un marco ético, conductual,
para no caer en excesos. Y también los que gobiernan deben saber que no pueden permitir por populismo o por no saber decir no o no querer aplicar el peso de las leyes, no pueden permitir que la sociedad se organice conforme a los códigos particulares de la gente de vida extrema. Si alguien quiere estar dando bandazos por ahí hasta las 3, las 4 de la mañana, es su derecho, pero no de imponérselo a la mayoría. Entonces, los pueblos, vaya usted a Suecia, vaya usted a Bélgica, a los Países Bajos, vaya al propio Estados Unidos, fuera de Nueva York y de Chicago y de Los Ángeles, porque la gente cree que Estados Unidos son 4 ciudades. Que por cierto, Estados Unidos nada más tiene 12 ciudades que pasan de 1 millón. Todas las otras son ciudades de menos de 1 millón y ciudades muy famosas, incluso Miami. ¿Cuántos habitantes cree usted que tiene Miami? Tienen 500,000 habitantes nada más. Y en el grueso de la población de Estados Unidos, vaya a New Jersey, vaya a los campos o a las ciudades satélites de Nueva York, vaya a ver a las 11 de la noche si usted encuentra beventinas y te encuentra toda esa gente de vida extrema. No, es que los pueblos se organizan conforme a las normas de la familia, y una familia tiene que ser organizada porque la familia es la primera unidad de la sociedad. Por eso celebramos este 21 de enero con mucho regocijo y mucha esperanza, porque además, como es principio de año, hay muchas premoniciones de que el 2023 será un año muy difícil económicamente. Así lo dice el Fondo Monetario, lo dice también el Banco Mundial, lo dice la misma Unión Europea a través del banco de Christine Lagarde y la propia China, aunque China garantiza que tendrá un crecimiento de más de un 6%, que es impresionante en una nación ya de su desarrollo. De manera que muchas gracias por acogernos aquí nuevamente y seguiremos viniendo para tratar temas de interés. ¿Cuáles son los planteamientos que tenemos y los retos a nivel eléctrico que tenemos aquí en nuestra República Dominicana? En un programa pasado, en nuestros inicios, hablábamos sobre lo que son las corrientes marinas a raíz de lo que usted nos explica hace un momentito, de lo que son los sistemas hidroeléctricos y cómo podemos hacer los aprovechamientos de los recursos que tenemos en nuestro territorio. Hábleme de eso, las corrientes marinas sobre todo. Para ir más organizadito. Sí, claro. Y para que los amigos nos puedan entender mejor. Todo el mundo se hace la pregunta, ¿cuáles son las fuentes para nosotros producir la electricidad que necesita nuestra economía y todo nuestro país, que están disponibles ahora? Y después hablamos de lo que pueda venir después, que requiere todavía cierto grado de investigación y desarrollo. ¿Cuáles son las fuentes viables ahora? Tendremos que seguir utilizando el petróleo, el carbón. Tenemos una planta con apenas 3 años de instalada. No podemos darnos el lujo de cerrarla y olvidarla. Claro. Y tenemos que utilizarla por un tiempo, pero a sabiendas de que el carbón no es la fuente ideal, ni la más conveniente, ni por aproximación, por su alto nivel de contaminación. Pero además que el carbón, se había seleccionado el carbón, fíjense, Itabo 1, Itabo 2, se inició la primera, Itabo 1, en 1981. Al llegar Salvador Jorge Blanco al poder en 1982, estaba en plena instalación. Nosotros pasamos a ser muy jóvenes, 30 años, 29,
secretario técnico de la presidencia, y don Marcelo Jorge, también muy joven, administrador general de la CDE. Entonces nos tocó decidir si Itabo 1 y luego que se agregó Itabo 2 a ser construida una vez se terminara la 1, nos tocó decidir que fueran duales, que pudieran utilizar fuel oil, porque en ese entonces no había manera de utilizar gas natural. El gas natural casi no se usaba solo en las naciones que podían extraerlo y ahí mismo extender su gasoducto. No había forma, no se transportaba por barco. Entonces, o era petróleo o era carbón, que decidimos que fuera el fuel oil, que es derivado del carbón, del petróleo y carbón. Y desde entonces, con estos 34, 35 años, Itabo 1 y Itabo 2 han sido a carbón. Pero debemos entender que es un combustible el más abundante y el de precio más estable. Entonces, cuando uno quería estabilidad, usaba carbón. Pero ahora el carbón se disparó por problemas en el gas, problemas de la guerra, problemas en el suministro, y ha llegado a ser uno de los combustibles ahora más caros, a pesar de que tiene un altísimo contenido de energía cuando se quema. Entonces el país tendrá que seguir utilizando carbón y petróleo, pero la programación en esta transición energética tiene que decirnos, y eso es responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas, debe haber un folleto, un librito, donde se tenga impreso el plan energético de la República Dominicana. ¿Cómo vamos a ir desmontando estos combustibles fósiles para ir dándole paso a unos combustibles que nos permitan, a unas fuentes, aunque no sean combustibles, que nos den, que nos posibiliten la generación de electricidad de la misma forma como lo hemos estado haciendo con los combustibles del petróleo y el carbón, o mejor, que la gente tenga eso en sus manos, que en las universidades puedan estudiarla. Para eso es ese plan de transición energética que hemos firmado. Eso no es para guardarlo y que lo sepan solo los especialistas y los técnicos muy enterados en la materia. Eso es casi como el agua, Félix. Así. Como el agua, como la comida. ¿De dónde vamos a producir la comida que ingerimos? ¿De dónde vamos a obtener el agua potable que necesitamos? Asimismo, ¿de dónde vamos a obtener la electricidad o la energía? Ya dijimos que por unos años tendremos. Ahora, ¿sería correcto seguir instalando más plantas a carbón y más plantas a fuel oil derivado del petróleo? No. De manera que de ahora en adelante tenemos que ir prefiriendo sobre todo y ante todo el gas natural. Ramón, disculpa esta inserción en tu exposición, pero ¿qué futuro podría tener la energía de fusión nuclear en el mundo? Porque hay una lucha por eso, entonces hay cierta preocupación. Sí, desde hace unos 20 años se viene ilusionando, se viene tratando de desarrollar la fusión nuclear. Lo que nosotros hemos oído hablar y hemos conocido, las bombas atómicas, la energía nuclear, el 10% de la energía que produce el mundo entero, el 63% es todavía en la mayor parte de los países derivados del petróleo. Y el 37%, pero ya Europa, por ejemplo, ya está produciendo el 46% de fuentes renovables. Es decir, se va avanzando, pero no lo suficiente. Entonces, se conocía y se conoce desde 1945
la bomba atómica, que es la mayor expresión de la energía nuclear. Pero sin embargo hay países que tienen un 75%, como este es el caso de Francia, de su generación de electricidad en base a reactores nucleares, porque así se le llama cuando una planta usa uranio para generar electricidad. No se le llama planta, sino se le llama central nuclear, o se le llama, y la central nuclear tiene reactores nucleares. Ahora, el dominio de la ciencia nuclear que hemos tenido hasta ahora es para provocar la desintegración del átomo. Es para que a través de mecanismos de alta tecnología aceleramos unos protones, aceleramos unas micropartículas y las dirigimos al núcleo del átomo para provocar una gran parte de desintegración de su composición, de su entidad. Dice que y a eso le llaman fisión nuclear. Sí, neutrones, bombardeo de neutrones lentos. Lento, exacto. Es decir, ¿qué significa? Son los colisionadores de neutrones para provocar la desintegración y la reacción en cadena. Una vez un átomo se rompe, pues ese mismo átomo contribuye con la altísima liberación de energía que produce a desintegrar otros, y por eso le llaman reacción en cadena. Ahora bien, el proceso para obtener energía nuclear ha sido rompiendo el núcleo del átomo. Por eso le llaman fisión. Fisión significa rotura. Ahora se ha planteado la ciencia y los científicos. Y si la forma que la naturaleza usa para producir energía electromagnética, como es la energía del sol, es decir, es todo junto, porque lo electromagnético es la unión del magnetismo y la electricidad. Entonces, si el mecanismo que se usa en las estrellas no es romper el átomo, sino unir átomos, formarlo. Entonces, ¿por qué nosotros hacer algo contrario a lo que la naturaleza nos está indicando? Y ahí es que ha venido el concepto de fusión nuclear. Habíamos encontrado cómo romper el átomo para sacar de él, y mire que hemos tenido éxito, porque no solo Francia, el primer productor de electricidad a partir de centrales nucleares no es Francia. Francia, lo que ocurre es que en Francia el 75% de su electricidad la produce con plantas o centrales nucleares, pero el mayor productor es Estados Unidos. Y ya viene China por ahí que le va a quitar el cetro porque tiene 22 reactores en construcción. Entonces, 22. Varios países están, Francia solo tiene 54 reactores. Entonces, ha surgido la idea de imitar las estrellas, imitar al Sol. ¿Y qué es lo que ocurre en el Sol? Que el Sol, ¿cuál es el elemento más abundante en la naturaleza? Es el hidrógeno. Pero el hidrógeno, a pesar de ser el más abundante, nunca se encuentra libre, siempre está combinado, entonces hay que producirlo. ¿Y de dónde se puede producir el hidrógeno? Bueno, se puede sacar del agua, pero ahora eso es para otra parte que debemos conversar un día aquí, de la producción de hidrógeno. Ahora está de moda el hidrógeno verde, hay lo que le llaman el hidrógeno gris, el hidrógeno azul, y todo eso depende de la forma que utilizamos para producirlo, porque es el elemento más abundante, pero nunca se encuentra libre. Hay que producirlo, pero eso es un tema que podemos tocar en otro momento. Ahora, claro que sí. De lo que hablamos es de la fusión. ¿Por qué se tiene tanta esperanza de la fusión nuclear? Porque consistiría en tomar
átomos de hidrógeno, pero sobre todo de unos isótopos que son variedades isotópicas, es decir, variedades, formas distintas del que mismo se elemento. presenta el átomo de hidrógeno, que puede ser como el titrio y el deuterio. Y el deuterio. Entonces, se ha utilizado el deuterio y el tritio, entonces, en unos reactores donde se está ahora bombardeando con rayos láser. Y voy a hacer un esfuerzo de explicar algo complejo. En Gran Bretaña, Ramón, disculpa. ¿Ah? Mira, nosotros estamos llegando a la parte ya final del casi programa. a la parte Vamos a hacer final. un programa ya con exclusividad para este tema. Sí, pero vamos por la gran importancia que tiene, entonces en 2 minutos voy a decir Sí. lo que falta. En Vamos Gran a ver. Bretaña, desde 1985, la reina y el presidente Mitterrand se pusieron de acuerdo y crearon el JET. Era un laboratorio ultra especial para desarrollar la tecnología de fusión, para lograr unir 2 átomos de hidrógeno, dar nacimiento a uno de helio y despedir una gran cantidad de energía. Y esa energía la aprovechamos para lo que necesite la sociedad. Ahora bien, ese laboratorio ahora va a ser sustituido este año 2023 por otro laboratorio. Un laboratorio en el sur, en Francia, que va ahora a seguir las investigaciones del JET para creando el campo magnético, porque nosotros hablamos cómo es que puede darse esa reacción de que 2 átomos de hidrógeno generen uno de helio y mucha energía. Tiene que ocurrir a unas presiones enormes y a unas temperaturas todavía mucho más enormes. En el Sol, como hay mucha presión, esa reacción ocurre a 10 millones de grados. Pero aquí en la Tierra, que no tenemos esa presión, a presión atmosférica, tenemos entonces que utilizar por lo menos 100 millones de grados centígrados. ¿Cómo es posible producirlo? No hay recipiente que pueda acoger esos elementos para que la reacción ocurra en ella. No hay. Entonces se ha pensado y se ha creado, se ha inventado que sea un campo magnético, y en el centro de ese campo magnético se coloca una cajita de oro, y dentro de ella se coloca el deuterio y el titrio. Entonces, con el bombardeo de los rayos láser se llega a esa temperatura de 100 millones de grados. Eso parece una cosa excelente, imposible excelente. y extraordinariamente difícil de comprender, pero eso es posible. Y ya estamos próximos a lograrlo. Ya se dice que para el 2025 así será. Y la humanidad cantará de alegría cuando podamos contar con esta forma, porque si el hidrógeno es lo más abundante, vamos a tener tanto hidrógeno como necesitemos y por tanto no se va a agotar ese combustible y vamos a tener electricidad para todo el tiempo. Y muchas gracias, que el tiempo se nos agotó. Bueno, Excelente. señores, Simplemente entonces, excelente, Ramón. Sí, simplemente maravilloso. Nosotros desde ahora agradecidos por ustedes estar ahí con nosotros y será hasta el próximo sábado cuando el reloj le marque las 8 y estemos ahora aquí que en tú este su señalas. espacio Ciencia y Más. Gracias a ustedes por estar ahí. Muy bien, muy bien. Disculpa, Sí, Héctor, que sí.